de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 19. Bienvenidos al parque de atracciones del mal. Carter. Sadie dice que se me veía confiado. Esa sí que es buena. En realidad, que me ofrecieran el reinado sobre el universo, o el mando supremo de los dioses y los magos, o lo que fuera, me hizo tiritar hasta los dedos de los pies. Menos mal que sucedió justo antes de lanzarnos al combate, porque así no tuve tiempo de pensarlo demasiado ni de alucinar. Tú déjate llevar, dijo Horus. Aprovecha mi valentía. Por una vez, me alegré de permitir que llevara la voz cantante. De no ser así, cuando llegamos a la superficie y vi lo mal que estaban las cosas, habría vuelto bajo tierra corriendo y chillando como un niño de parvulario. Sadie dice que eso es injusto. Nuestros niños de parvulario no chillaban. Estaban más dispuestos al combate que yo. La cosa es que nuestro grupete de magos apareció por un túnel secreto que se abría a media altura de la pirámide de Kefren, y juntos contemplamos el final del mundo. Decir que Apophis era enorme sería como decir que al Titanic le entró un pelín de agua. En el tiempo que habíamos pasado bajo tierra, la serpiente había crecido. Ahora se enroscaba bajo kilómetros de desierto en todas las direcciones, rodeando a las pirámides y excavando túneles en las afueras del Cairo que levantaba barrios enteros como si fueran alfombras viejas. La única parte de la serpiente que asomaba sobre el suelo era la cabeza, pero se alzaba casi tan alta como las pirámides. Estaba compuesta de arena revuelta y relámpagos, como la ha escrito Sadie, y al expandir su pecho de cobra dejó ver un jeroglífico que ningún mago escribiría jamás, Isfet, el símbolo del caos. Los 4 dioses que batallaban contra Apophis parecían insignificantes en comparación. Soex se había montado a horcajadas en el lomo de la serpiente, y daba mordisco tras mordisco con sus poderosas mandíbulas de cocodrilo mientras la aporreaba con la pértiga. Sus ataques alcanzaban el objetivo, pero no parecía que molestaran a Apophis. Bes danzaba de un lado a otro con su bañador espedo, golpeando con un garrote de madera y gritando, tan fuerte que los habitantes del Cairo debían de estar escondidos bajo las camas. Pero la serpiente gigante del caos no daba signos de asustarse. Nuestra amiga gata Baz tampoco tenía mucha suerte. Subió de un brinco a la cabeza de la serpiente, arremetió a cuchillazos como si fuera un molinete y luego saltó antes de que la serpiente pudiera sacudírsela de encima. Pero la serpiente solo tenía ojos para un enemigo. De pie en el desierto, entre la gran pirámide y la gran esfinge, Sia estaba rodeada de una fulgurante luz dorada. Hacía daño mirarla directamente, pero estaba disparando bolas de fuego como una batería de fuegos artificiales. Al explotar contra el cuerpo de la serpiente, las bolas de fuego provocaban disrupciones en su forma. La serpiente contraatacaba arrancando terrones de desierto a bocados, pero nunca lograba alcanzar a Sia. Su posición cambiaba como en un espejismo y siempre estaba a cierta distancia del lugar donde caía el ataque de Apophis. Sin embargo, no podría seguir así para siempre. Echando un vistazo en la Duat, comprobé que las auras de los 4 dioses estaban debilitándose, mientras la de Apophis crecía y ganaba fuerza. ¿Qué hacemos?, preguntó Has, hecha un flan. Esperad a mi señal, dije. ¿Cuál será?, preguntó Sadie. No lo sé aún. Volveré. Cerré los ojos y proyecté mi vista hacia el firmamento. De pronto me hallaba en la salón del trono de los dioses. Las columnas de piedra se elevaban sobre mi cabeza. Los braseros de fuego mágico se extendían en la distancia, y el suelo de mármol pulido reflejaba su luz. En el centro de la sala, el barco solar de Ra reposaba en su estrado. El trono de fuego estaba desocupado. Parecía estar solo, hasta que hice mi llamamiento. Venid a mí, dijimos Horus y yo al unísono. Honrad vuestro juramento de lealtad. Unas estelas de humo brillante entraron en la sala como si fueran cometas vistos a cámara lenta. Las luces ardieron vivamente, girando entre las columnas. A mi alrededor se materializaron los dioses. Un enjambre de escorpiones correteó por el suelo y se acumuló para formar a la diosa Serket, que me miró desconfiada desde debajo de su corona de cola de escorpión. Babi, el dios babuino, descendió de la columna más cercana y me enseñó los colmillos. Nehbet, la diosa buitre, se posó en la proa del barco solar. Su, dios del viento, entró con la apariencia de un torbellino antes de
Adoptar la de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, con el cuerpo compuesto solo de polvo, hojas y trocitos de papel. Había escenas de ellos, el dios lunar Jonsu con su traje plateado, la diosa del cielo Nat con su galáctica piel azul sembrada de estrellas brillantes, Apple hippie con su faldita verde de escamas de pez y su sonrisa enloquecida, y una mujer de expresión severa vestida con ropa de camuflaje y empuñando un arco, su cara manchada de pintura y con dos ridículas ramas de palma saliéndole del pelo. Nate, supuse. Había esperado encontrar caras más amistosas, pero sabía que Osiris no podía abandonar el inframundo. Tot seguía retenido en su pirámide, y muchos otros dioses, probablemente los más dispuestos a ayudarme, también sufrían el asedio de las fuerzas del caos. ¿Tendríamos que apañarnos con lo que teníamos? Me encaré a los dioses reunidos y esperé que no me temblaran demasiado las piernas. Yo seguía sintiéndome como Carter Kane, pero sabía que al mirarme veían a Horus el Vengador. Enarbolé el cayado y el látigo. Estos son los símbolos del faraón, entregados a mí por el propio Ra. Él me ha nombrado vuestro líder. En este preciso momento se enfrenta a Apophis. Debemos unirnos a la batalla. Seguime y cumplid con vuestro deber. Serket Siseo. Solo seguimos a los fuertes. ¿Tú eres fuerte? Me moví con la velocidad de rayo. Descargué el látigo de lado contra la diosa y los 3 cortes dejaron tan solo una pila ardiente de escorpiones al horno. Unos pocos bichos vivos se escabulleron de entre los restos. Se desplazaron a una distancia segura y empezaron a reformarse hasta que la diosa estuvo completa de nuevo, aunque agazapada tras un brasero de llama azul. La diosa buitre Nesbet cacareó de risa. Es fuerte. Venid, pues, dije. Mi Bea regresó a la tierra. Abrí los ojos. Sobre la pirámide de Kefren empezaron a acumularse nubes de tormenta. Se separaron con el estallido de un trueno y los dioses cargaron hacia la batalla, algunos en carros de guerra, otros en barcos voladores y otros a lomos de halcones gigantes. El dios Bawi-Noabi aterrizó en la cima de la gran pirámide. Se aporreó el pecho con los puños y aulló. Me giré hacia Seidi. Te vale como señal. Corrimos pirámide abajo para sumarnos al combate. Primer consejo a la hora de luchar contra una serpiente gigante del caos: no lo hagáis. Incluso con un escuadrón de dioses y magos apoyándoos, no es probable que salgáis victoriosos. La primera pista la capté cuando estábamos en plena carga y el mundo pareció agrietarse. Me di cuenta de que Apophis no solo estaba reptando arriba y abajo por la arena del desierto mientras rodeaba las pirámides. También reptaba arriba y abajo del Aduat, fragmentando la realidad en distintas capas. Intentar encontrarlo era como correr por la casa de los espejos en un parque de atracciones, solo que cada espejo llevaba a otra casa llena de más espejos. Nuestros amigos empezaron a disgregarse. Por todas partes, los dioses y los magos se quedaban aislados, unos en niveles más profundos del Aduat que otros. Luchábamos contra un solo enemigo, pero cada uno se enfrentaba en solitario a un fragmento de su poder. En la base de la pirámide, los pliegues de la serpiente rodearon a Wall. Mi amigo intentó escapar a base de fuerza bruta, acribillando a la serpiente con una luz gris que volvía cenizas sus escamas, pero el monstruo se limitaba a regenerarse, cerrando cada vez más el círculo en torno a Wall. A unas decenas de metros de distancia, Julian había invocado un avatar completo de Horus, un guerrero verde con cabeza de halcón que llevaba un jopez en cada mano. Se lió a tajos con la cola de la serpiente, o al menos con una versión de ella, que se revolvía e intentaba empalarlo. Más abajo en la Duat, la diosa Serket estaba casi en el mismo lugar que él. Se había transformado en un escorpión negro gigantesco, y luchaba contra otra imagen de la cola de la serpiente, deteniendo sus embestidas con el aguijón en un estrafalario combate de esgrima. Astamo se había despistado. Estaba encarado hacia donde no era, o eso me pareció a mí, y descargaba bastonazos contra el aire vacío, gritando palabras de poder a la nada. Esperé que ocuparse de tantos de nosotros a la vez estuviera debilitando a Apophis, pero no detecté ningún signo de que su energía decreciera. Nos está separando, gritó Sadie. Aunque estaba a mi lado, oí su voz como si me llegara desde el otro lado de un rugiente túnel de viento. Agárrate. Le tendí el cayado de Faraón. Tenemos que estar juntos. Cogió el otro extremo del cayado y emprendimos el avance. Cuanto más nos acercábamos a la cabeza de la serpiente, más nos costaba movernos. Me dio la sensación de que corríamos a través de capas y capas de jarabe transparente, cada una más espesa y resistente que la anterior. Miré a nuestro alrededor y reparé en que la mayoría de nuestros aliados se habían separado de la formación.
A algunos ni siquiera podía verlos por culpa de la distorsión caótica. Por delante de nosotros, una luz brillante rielaba como si entre ella y nosotros se interpusieran 50 capas de agua. Hemos de llegar hasta Ra, dije. Concéntrate en él. Lo que de verdad pensaba era, he de salvar a Sia. Pero tenía bastante claro que Sadie lo sabía sin necesidad de decírselo con todas las palabras. Me llegó la voz de Sia, que invocaba oleadas de fuego contra su enemigo. No. Podía estar mucho más lejos, quizá unos 6 metros, en distancia mundana. A través del Adwat, podrían haber sido 300 kilómetros. ¿Ya llegamos? Exclamé. Llegáis demasiado tarde, pequeñines, zumbó la voz de Apophis en mis oídos. Hoy pienso desayunarme a Ra. Un pliegue de la serpiente tan grande como un vagón de metro cayó contra la arena a nuestros pies, y no nos aplastó por los pelos. Las escamas se ondulaban con la energía del caos, y me daban ganas de agarrarme el estómago y vomitar. Sin la protección de Horus, creo que estar a tan poca distancia de Apophis habría bastado para vaporizarme. Di un latigazo. 3 líneas de fuego atravesaron la piel de la serpiente y convirtieron toda aquella sección en briznas de niebla roja y gris. ¿Vas bien? Pregunté a Sadie. Ponía mala cara, pero asintió. Seguimos avanzando con dificultad. Algunos de los dioses más poderosos todavía luchaban a nuestro alrededor. Babi el babuino se había encaramado a una versión de la cabeza de la serpiente y descargaba sus puños como martillos entre los ojos de Apophis, pero nuestro enemigo solo parecía levemente molesto. La diosa cazadora Nate se había puesto a cubierto detrás de unos bloques de piedra y disparaba flechas como una francotiradora hacia otra cabeza de cobra. Era fácil de detectar por las hojas de palmera que llevaba en el pelo, y además no dejaba de gritar no sé qué sobre una conspiración de gominolas. Más hacia adelante, otra boca de serpiente hundió sus colmillos en la diosa Witrenibet, que graznó de dolor y explotó en una nube de plumas negras. Se nos acaban los dioses, gritó Sadie. Por fin llegamos al centro de la tormenta del caos. Las murallas de humo rojo y gris se arremolinaban a nuestro alrededor, pero en el centro remitió el rugido, como si hubiéramos pisado el ojo de un huracán. Sobre nosotros se alzaba la auténtica cabeza de la serpiente, o al menos la manifestación que ostentaba la mayor parte de su poder. ¿Que cómo lo sabía? Porque su piel tenía más apariencia de solidez, y escamas de un rojo dorado brillante. Su boca era una gruta rosada con colmillos. Sus ojos relucían, y su caperuza de cobra estaba tan extendida que nos tapaba la cuarta parte del cielo. Frente a él estaba Ra, una aparición demasiado resplandeciente para mirarla directamente. Si lo hacía por el rabillo del ojo, en cambio, podía ver hacia en el centro de la luz. Ahora llevaba la ropa de una princesa egipcia, un vestido sedoso blanco y dorado, una gargantilla de oro y brazaletes. Incluso su báculo y su varita estaban bañados en oro. Su imagen danzaba en el vapor caliente, impidiendo que la serpiente acertara su posición en cada ataque. Se ametralló a Apophis con llamaradas rojas, dejándolo cegado y quemándole trozos de piel, pero sus heridas parecían sanar casi al instante. Estaba ganando fuerza. Y tamaño. Si ya no tenía la misma suerte. Si me concentraba, podía sentir que su fuerza vital, su Ka, iba debilitándose. El fulgor que emanaba del centro de su pecho disminuía y se concentraba, como una llama reducida a una luz de posición. Mientras tanto, nuestra felina amiga Basta hacía todo lo posible por distraer a su viejo enemigo. Una y otra vez saltaba a lomos de la serpiente, la cuchillaba y maullaba de rabia, pero Apophis simplemente se sacudía y la enviaba volando de vuelta a la tormenta. Sadie miró a su alrededor, preocupada. ¿Dónde está Bes? El dios enano había desaparecido. Ya empezaba a temerme lo peor cuando una vocecilla gruñona llamó desde el borde de la tormenta, un poquito de ayuda, si puede ser. No había prestado mucha atención a las ruinas entre las que combatíamos. La meseta de Giza estaba salpicada de grandes bloques de piedra, trincheras y viejos cimientos de edificios abiertos. En anteriores excavaciones, la cabeza del dios enano asomaba por debajo de una cuña de piedra. Caliza del tamaño de un coche. ¿Ves? Gritó Sadie mientras corríamos hacia él. ¿Te encuentras bien? Nos miró enfurruñado. ¿Te parece que estoy bien, chica? Tengo un bloque de caliza de 10 toneladas encima del pecho. Nuestro amiguito aliento de serpiente me ha tumbado de un golpe y luego me ha soltado esta cosa encima. Es el acto de crueldad hacia los enanos más flagrante de la historia. ¿Puedes moverla? Me dedicó una mirada casi tan fea como su cara de,
Ostras, Carter, no se me había ocurrido. Es que aquí abajo se está muy cómodo. Pues claro que no puedo moverla, cabeza de chorlito. Los bloques de piedra son difíciles de asustar. Echa una manita a un pobre enano, ¿queréis? Aparta, dije a Sadie. Invoqué la fuerza de Horus. La luz azul envolvió mi mano y descargué un golpe de karate contra la piedra. Se agrietó justo por el centro y cayó abierta a los dos lados del dios enano. Habría sido más impresionante si a continuación no hubiera gimoteado como un cachorrillo, cogiéndome los dedos. Por lo visto, tenía que seguir practicando el truco del karate, porque notaba la mano como si la hubiera metido en aceite hirviendo. Estaba seguro de que tenía algunos huesos rotos. ¿Todo bien?, preguntó Sadie. Sí, mentí. Bess se puso de pie. Gracias, chaval. Y ahora ha llegado el momento de patear serpientes. Corrimos a ayudar hacia, lo que resultó ser muy mala idea. Miró a un lado, nos vio, y, durante un mínimo instante, perdió la concentración. Carter, gracias a los dioses. Se hablaba en armonía doble. Una parte era ella y otra la voz grave e imperiosa de Ra, cosa que me costaba un poco más de asumir. Diréis que soy estrecho de miras, pero oír hablar a mi chica con la voz de un dios varón de 5000 años de edad no está en mi lista de las 10 cosas más atractivas. Aún así, me alegraba tanto de verla que hasta casi me dio igual. Encestó otra bola de fuego por la garganta de Apophis. Llegáis justo a tiempo. Nuestro amigo el reptil se está haciendo más fue. Cuidado. Chilló Sadie. Esta vez, Apophis no se dejó aturdir por el fuego. Contraatacó de inmediato, y no falló. Su cabeza golpeó como una bola de grúa demoledora. Cuando Apophis se levantó de nuevo, si allá no estaba. Había una depresión en la arena que había pisado, y en el gaznate de la serpiente se veía un bulto de tamaño humano iluminado desde dentro, brillando mientras descendía por la garganta. Sadie dice que me volví un poco loco. La verdad es que no me acuerdo. Lo siguiente que supe fue que tenía la voz ronca de tanto gritar y que me alejaba renqueando de Apophis, con la magia casi agotada, mi mano rota palpitando y el cayado y el látigo pringados de un fluido entre rojo y gris, la sangre del caos. Apophis tenía 3 heridas en el cuello que no se le cerraba. Por lo demás, parecía entero. Es difícil saber si una serpiente tiene expresión, pero estuve bastante seguro de que la suya era burlona. Tal y como fue profetizado. Cuando habló en voz alta, la tierra se sacudió. Unas grietas se extendieron por todo el desierto como si, de pronto, fuera una capa fina de hielo. El cielo se puso negro, iluminado solo por relámpagos rojos. La temperatura empezó a bajar rápidamente. No puedes engañar al destino, Carter Kane. ¿Me he tragado a Ra? Ahora tengo el fin del mundo a mi alcance. Sadie se derrumbó de rodillas y sollozó. A mí me inundó la desesperación, más paralizante que el frío. Sentí como menguaba el poder de Horus y yo volví a ser solo Carter Kane. A nuestro alrededor, en los distintos niveles de la Duat, los dioses y los magos dejaron de combatir a medida que el terror se expandía entre sus filas. Basta aterrizó a mi lado con agilidad felina, jadeando. Tenía el pelo tan de punta que parecía un erizo de mar cubierto de arena. Su mono de gimnasta estaba lleno de rasgaduras y rotos. Tenía un moretón con muy mala pinta en la parte izquierda de la mandíbula. Sus cuchillos soltaban humo y estaban picados por el veneno corrosivo de la serpiente. No, dijo firmemente. No, no, no. ¿Qué plan tenemos? ¿Plan? Intenté encontrar sentido a su pregunta. Si allá no estaba. Habíamos fallado. La antigua profecía se había cumplido y yo iba a morir sabiendo que era un perdedor completo y absoluto. Miré a Sadie, pero parecía estar sufriendo la misma neurosis de combate que yo. Despierta, chaval. Bess llegó hasta mí balanceándose y me dio una patada en la rótula, que era todo lo alto que llegaba. Au. Protesté. Ahora el líder eres tú, gruñó. Así que más te vale tener un plan. No he vuelto a la vida para que me maten otra vez. Apophis siseó. El suelo continuó agrietándose, removiendo los cimientos de las pirámides. El aire era tan frío que soltábamos vaho al respirar. Demasiado tarde, mis pobres niños. Los ojos rojos de la serpiente me miraron desde arriba. La Mat llevaba siglos muriendo. Vuestro mundo era solo una mota efímera en el mar del caos.
Todo lo que construisteis no significa nada. Yo soy vuestro pasado y vuestro futuro. Arrodíllate ante mí, Carter Kane, y tal vez decida perdonaros la vida a ti y a tu hermana. Me gustará tener supervivientes que atestiguen mi victoria. ¿Acaso no es preferible a la muerte? Me pesaban las extremidades. En algún punto de mi interior había un niño asustado que quería vivir. Había perdido a mis padres. Me habían pedido que luchara en una guerra que me superaba con creces. ¿Por qué seguir, si todo estaba perdido? ¿Y si podía salvar a Sadie? Entonces me fijé en la garganta de la serpiente. El brillo del dios solar que se había tragado fue hundiéndose más y más en el gaznate de Apophis. Se había entregado su vida para protegernos. No temas, había dicho, yo retendré a Apophis hasta que llegues. La furia me aclaró las ideas. Apophis intentaba influir en mí, igual que había corrompido a Vlad Mencico, a Quai, a Sarah Jacob e incluso a Set, el dios del mal en persona. Apophis era un maestro erosionando la razón y el orden, destruyendo todo lo bueno y admirable. Era un ser egoísta, y quería que yo también lo fuera. Recordé el obelisco blanco que se alzaba en el mar del caos. Había permanecido en pie miles de años, contra todo pronóstico. Representaba la valentía y la civilización, la toma de la decisión. Correcta por encima de la fácil. Si yo fallaba aquel día, el obelisco caería por fin. Todo lo que había creado el ser humano desde las primeras pirámides de Egipto sería en vano. Sadie, dije, ¿tiene la sombra? Se puso de pie, mientras sus facciones pasaban del pasmo a la rabia. Creía que no ibas a preguntarlo nunca. Sacó de su bolsa la figurilla de granito, que ahora estaba teñida de medianoche por la sombra de Apophis. La serpiente reculó, siseando. Creí detectar el miedo en sus ojos. No seáis idiotas, dijo Apophis en tono de desprecio. Ese hechizo ridículo no va a funcionar, y menos ahora que me alzo en mi triunfo. Además, estáis demasiado débiles. Jamás sobreviviríais al intento. Como todas las amenazas efectivas, aquella tenía su parte de verdad. Mis reservas mágicas estaban casi agotadas. Las de Sadie no podían ir mucho mejor. Aunque los dioses ayudaran, lo más probable era que nos consumiésemos si lanzábamos una execración. ¿Listo? Me preguntó Sadie, con voz desafiante. Si lo intentáis, nos advirtió Apophis, sacaré vuestras almas del caos una y otra vez, para poder volver a mataros lentamente. Haré lo mismo con vuestros padres. Sabréis lo que significa el dolor eterno. Me sentí como si me hubiera tragado una bola de fuego de las de Ra. Apreté los puños en torno al cayado y el látigo, sin hacer caso del dolor palpitante de mi mano. El poder de Horus volvió a fluir en mí y una vez más, estábamos en acuerdo absoluto. Era su ojo. Yo era el vengador. Error, dije a la serpiente. Nunca deberías amenazar a mi familia. Arrojé el cayado y el látigo. Chocaron contra la cara de Apophis y estallaron en una columna de fuego del tamaño de una explosión nuclear. La serpiente huyó de dolor, envuelta en llamas y humo, pero tuve la sensación de que solo había ganado unos segundos. Sadie, dije, ¿estás preparada? Asintió y me tendió la figurita. La sostuvimos entre los dos y nos preparamos para lo que podía ser el último hechizo de nuestras vidas. No nos hizo falta consultar ningún papiro. Habíamos practicado aquella execración desde hacía meses. Los dos no sabíamos las palabras de memoria. La única cuestión era si la sombra supondría alguna diferencia. Una vez empezáramos, no habría forma de parar. Y falláramos o triunfáramos, seguramente nos consumiríamos. ¿Ves, Bast? Dije, podéis impedir a Apophis que se nos acerque. Bast sonrió y levantó sus cuchillos. ¿Defender a mis cachorros? Eso ni se pregunta. Miró un momento a vez. Y por si morimos, lamento haber jugado con tus emociones tantas veces. Fui muy injusta contigo. Bess soltó un bufido. Pelillos a la mar. Por fin se me ha pasado la tontería, y ahora estoy con la chica perfecta. Además, eres una gata. Está en tu naturaleza creerte el centro del universo. La diosa lo miró, perpleja. Pero es que soy el centro del universo. Bess rió. Buena suerte, chavales. Ahora verá ese lo que es la fealdad. Muerte. Chilló Apophis, surgiendo de la columna de fuego con los ojos encendidos en llamas. Bast y Bess, los dos mejores amigos y protectores que habíamos tenido en la vida, se lanzaron a la carga contra Apophis.
Sadie y yo iniciamos el hechizo.